Buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Queremos dirigirnos a ustedes sabiendo que el Espíritu Santo nos ha puesto en este tiempo el explicarles a ustedes las situaciones que el Señor nos insta a estar atentos por estos tiempos finales, por todo lo que estamos pasando en la tierra. Quiero que por favor cerremos nuestros ojos y pongamos esta reunión delante de la presencia del Señor. Que sea el Espíritu Santo guiándome en este momento, que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras y que la palabra que el Señor me dio en estos días sea revelada a ustedes de forma eh, en el Espíritu y no en la carne. Cerremos nuestros ojos allí donde estamos y escuchando esta alabanza que es la que va a ministrar sus vidas y la que va a adorar al Señor y glorificar el nombre del Señor de lo que me use, así sea bendecido el cielo con sus oraciones y con las mías desde aquí. ¿Listo? Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, en esta hora te pedimos, dulce Espíritu de Dios, que tú seas, Espíritu Santo, hablando por mi boca, que el 100% de mí sea para el Señor y cero de mí. Rebosa, Espíritu Santo, la unción que rompe todo yugo, esa unción que rompe ataduras, cadenas, ligaduras y todo lo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Te pido que la sangre del Cordero de Dios nos proteja a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro entorno familiar, a toda situación en este instante. Tomes control, Señor mío Jesucristo, desde tus cielos. Coloca los ángeles guardianes para que ellos sean guardándonos, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, sea sembrada en cada corazón para conversión, para un genuino arrepentimiento y para venir a ti con una posición, Señor mío, y una actitud y conducta de santidad, queriendo prepararse para estos tiempos finales y no desconociendo lo que viene al tiempo presente, sabiendo que estos tiempos apremian de que tú los estás llamando para el arrepentimiento, para que vuelvan los ojos a ti y para que se den cuenta que ni gobiernos, ni relaciones familiares, ni ningún vínculo en la tierra puede calmar el estar intranquilo, el temor, la incertidumbre de lo que está pasando. El único que coloca paz en este tiempo eres tú. Por eso, Señor, te pido que esta palabra sea puesta en sus corazones como un sello y en las mentes las lleven de continuo, Señor, para que puedan actuar, hablar y conducirse y sea revelada para ellos de una forma sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, que sea tu dulce espíritu en esta hora y atamos toda obra del enemigo, todo lo que quiere distraer para que ellos no tomen el tema, para que ellos no vengan a ti, Señor. Toda clase de impedimento, hoy lo ato en el cielo y en la tierra. Atamos todo principado, potestad, gobernador y huestes de maldad en las regiones celestiales. Te pedimos, Señor, una cobertura especial y divina, Señor. Lleva esta prédica con tu unción, Señor, que trascienda y así como hiciste con la sombra de Pedro, Señor, vaya hasta lo más recóndito de la tierra para que sean ellos sanando y liberando sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hoy quiero coger la palabra de Apocalipsis. En los días pasados estuvimos hablando claramente del libro de Apocalipsis que tenían en relación con Génesis. La relación era clara. La relación era que había un inicio en la tierra y que el inicio de esa tierra era Génesis. Pero también es claro que hay un final en la tierra y que el final es Apocalipsis. Que el Señor es el alfa, el inicio, y el alfa y el omega. El omega es el final. Que en estos tiempos el Señor está llamando a mucho pueblo que llamó antes para la venida suya, preparándolo, pero claro es en la palabra de Dios en el libro de Mateo, en las parábolas de las bodas del Cordero,
dice claramente que fue llamado los convidados y los convidados no vinieron. Entonces es allí donde yo quiero que hagas reflexión de tu estilo de vida y de todo lo que Dios ha hecho. En el libro de Apocalipsis habla claramente a 7 tipos de iglesias. Ese tipo de iglesias serán iglesias localizadas con un grupo de miembros en donde el Señor desde el cielo estaba mirando su conducta y su proceder. Un proceder en donde dejaba claro en 3 sentidos. El Señor siempre ha hablado en su palabra, en los primeros textos, en una forma de exhortación, de edificación y de amor. El Señor siempre va a decirte a ti qué es lo que ve mal de ti, qué no aprueba y en qué te está disciplinando para después desplegar su amor para un arrepentimiento genuino y verdadero. Vamos a leer las cosas más especiales. Quiero que vayas al libro de Apocalipsis en la parte de la iglesia, de las iglesias. Apocalipsis 1 y vamos a comenzar en el capítulo 2. A la iglesia de Éfeso. Esto dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caminado y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrecer a las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga todo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí el Señor hace una palabra de reflexión. Esa palabra es: conozco tus obras, tu duro trabajo. ¿Sí? El Señor siempre va a saber todo lo que debajo de la tierra tú estás haciendo. Y siempre va a querer mirar el buen comportamiento tuyo, el mal comportamiento, y Él va a ver la profundidad de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué salta de tu corazón a actuar en tu vida diaria? Por eso dice el Señor claramente: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar el candelabro. El candelabro representa la luz de Jesucristo, la luz que es el Espíritu Santo, esa luz que dice claramente la Biblia que la lámpara se apagará. Esa lámpara es el que el Señor esté en tu corazón a través del Espíritu Santo, a través de la oración y la comunión con Él que estés teniendo todos los días de tu vida. Es importante que estés allí obrando continuamente en mirar qué cosas durante el día hiciste mal. A la iglesia de Esmirna dice: esto dice primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de los que están por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Sufrirán persecuciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Si ustedes se dan cuenta, en todas las explicaciones que da el Señor, que escribe
a cada iglesia a través del Espíritu Santo, hace una palabra siempre al final, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el proceder del Señor. Siempre nos va a poner a nosotros para poder hablarle a usted, para poder hacerle entender que estamos en tiempos finales y que los que somos profetas estamos avisando de la preparación de un pueblo, para que el pueblo se arrepienta de sus pecados y de sus maldades, para que se aparte, purifique y santifique ante la presencia del Señor. Vamos a ir a la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de los dos filos. De donde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe ni en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu corazón, que toleras ahí a esos que se aferran a doctrinas de Baales, ídolos, imágenes de acero. El que enseñó a Balaam a poner tropiezo a los israelitas. Escuchen, poner tropiezo. Incensando a comer alimentos sacrificados a ídolos, cometer inmoralidad sexual. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que salga vencedor, le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Si nos damos cuenta, el Señor ahí está hablando claramente que están donde está Satanás, pero que les dice: no hagan lo que estos inmorales hacen, idólatras, ni coman lo de ellos. La palabra de Dios dice claramente: conviértase a ellos a ustedes y no ustedes a ellos. No es que tú vas y predicas y resultas haciendo toda clase de maldad que ellos hacen, en el comer, en las idolatrías, en la parte sexual, en todo pecado sexual. Y el Señor hace ver de que persistan hasta el final y que no les importe lo que les ha pasado a muchos de los siervos que han sido muertos por causa de defender de que son de Cristo y que no se van a mover ni de su fe ni de su creencia en la doctrina de Dios. A la iglesia de Tiatira. Eso dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego, pies que parecen bronce de rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en contra tuya que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos sacrificados a ellos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad sexual, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todos la iglesia que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen a esas enseñanzas ni han apedreado la maldad, llamados
profundos secretos de Satanás. Les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad. Hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido de mi Padre. Él las gobernará con puño de hierro, la hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana, y el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice, oiga lo que dice a las iglesias. Habla de un tipo de mujer con un espíritu de Jezabel. Ese espíritu de Jezabel es una mujer que habla claramente que está en la iglesia y que tiene un espíritu de prostitución y que hace caer a los siervos en repetidas ocasiones en la situación sexual. Y es ahí donde el Señor profundiza y dice en cada mensaje a cada iglesia: arrepiéntete y si no vendré y pasará esto. Siempre el Señor está llamando a misericordia, siempre va a tener misericordia. En uno les habla que la persecución, en otros dice que cárcel, en otros dice que enfermedad, en este dice no sigas la mujer que está allí pecando. Comentarme. No sigas a la mujer que está allí pecando. Es importante que tú sepas que la Biblia dice, hay muchos reunidos en una iglesia, pero ¿cuántos siguen la palabra de Dios? Si bien Dios nos da a veces el tener idoneidad con personas de la iglesia y casarnos con ellas, no tenemos que desconocer que también hay mujeres y hombres, porque estamos hablando aquí, es que está diciendo que se contamina de toda clase de mujeres y de hombres que pervierten a otros. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Hay hombres que utilizan la palabra de Dios para seducir a mujeres inconstantes, como dice la palabra de Dios. Entonces nosotros juzgamos siempre los de afuera, pero nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios dice que el juicio comenzará por los de la casa. ¿Cuál casa? Los hijos de Dios. Son mujeres que dicen ser cristianas, pero sus comportamientos son desaprobados por el Señor. Dice claramente que tienen un dominio, un profundo secreto de Satanás. Son mujeres que continuamente usted las verá que van a la iglesia, pero que toman, bailan, se divierten mundanamente. Tienen a Dios, pero ¿en dónde? Y lo mismo podemos decir de los hombres. Esto no es de acepción de personas. El Señor estaba hablando a una iglesia que estaba siendo dirigida, pero que había una mujer jezabélica allí, que tenía un control sobre todos los hombres en la parte inmoral. Ahí es donde yo hablo y digo, si bien la palabra de Dios dice que las mujeres no enseñen a los hombres, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de mujeres son las que han mantenido los grandes ministerios de hombres. A Jesucristo estaba María Magdalena, María, cuántas mujeres ayudando al ministerio del Señor. Y no son tiempos finales en donde no haya gran mayoría de hombres metiendo la mano en el arado. Pero es claro en el libro de Corintios que hay una descripción de la mujer de Dios y la que no es mujer de Dios. La mujer de Dios es esposa de un solo hombre. Lo mismo el hombre, hay un sacerdote que no busca mujeres por fuera. Tiene una sola mujer como su esposa. Entonces, eso es lo que está hablando esta iglesia. Vamos a leer a la iglesia de Sardis.
La iglesia de Sardis dice, escribe al ángel de la iglesia. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Escuche, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido, oído y obedece y arrepiéntete. Y si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos pocos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Dice claramente que son personas que están en la iglesia, pero están muertas porque no tienen el Espíritu de Dios. Se han vuelto domingueras, se han vuelto personas que van y vienen a la iglesia como una costumbre, pero en su vida no ha tenido mayor trascendencia. Están muertos en vida, porque el Espíritu Santo vivifica y cambia a la persona para una conversión verdadera y genuina. Y dice claramente que rescata, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de ti. O sea, es que Dios está diciendo, rescate lo poco que usted sabía que era bueno de retenerse del Señor. Haga el deber. Recuerda que has recibido, oído y obedecido y aprende. Aprende a arrepentirte. Oído, obedecido. En las clases que estoy dando los días miércoles estoy diciendo, hablando de los sentidos y las partes del cuerpo. Lo importante que es que la persona tenga oídos para ver, ojos para ver y corazón para obedecer. Aquí el Señor está pidiendo es eso, que se mantenga despierto, alerta. No hay sea que venga como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Y eso es lo que le está pidiendo a esta iglesia de Sardis. Y siempre en cada libro, a cada iglesia, hace una instrucción de, te conozco en tu corazón. La palabra de exhortación de lo que le ha venido a ver haciendo. Y por último, la explicación de lo que si se arrepiente va a recibir en amor y en bendición. Vamos a la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén. El testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres uno de los dos. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado, porque el fuego para que te hagas rico, para que te hagas rico, ropas blancas para que te viste, para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo.
Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y senté con mi Padre en el trono. El que tenga oídos para oír, que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá habla de una persona que cree tenerlo todo, es rico, tiene bienes, pero dice que ni es con Dios, ni sin Dios, ni para aquí ni para allá. Está con Dios y con el mundo. Es tibio, está en la mitad, un sándwich espiritual que llamamos. Ese sándwich espiritual es de que no se decide. ¿Soy radical por Cristo o estoy con el mundo definitivamente? Pero por cuanto estás mitad yendo a la iglesia y no cambias y sigues en el mundo, pues lo tibio lo vomitará Dios de la boca. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y dice que no se quiere arrepentir. ¿Por qué? Porque simplemente tiene sus riquezas. Tiene su mirada puesta en el mundo, en las riquezas del mundo y lo que tiene. Y está diciendo claramente, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Quieres ser algo más que Dios? Te voy a quitar todo. Y vas a saber qué eres tú. ¿Qué tienes que yo no te haya dado? Que te pueda quitar y no te deje como un miserable y ciego sin conocer por qué te llegó eso. Y dice, pero cuando vuelvas a mí, por no reconocer que yo te he dado todas esas cosas y que debes de estar conmigo, oro fino y refinado es que tienes que comprar para que yo esté al lado tuyo. ¿Cuántos después de haber caminado el mundo, de haber conocido, les es imposible llegar a tener esa comunión con Dios, esa perfecta vida de bendición que quieren con Dios? Podemos no tener muchos bienes, pero tampoco vivimos mal. Dios nos provee a los que estamos con el Señor, le servimos, lo amamos, conocemos sus mandamientos y si bien estamos siendo todos perfeccionados, como dice a una de las iglesias, que sí, que bien, que Él nos dijo que nos perfeccionará, pero dispóngase usted también en su voluntad. Es importante que tú te dispongas en tu voluntad a hacer claramente lo que el Señor desea, su voluntad, no tu voluntariedad. Yo te hago una pregunta, he leído las iglesias. ¿En cuál iglesia tú te relacionas que eres tú? ¿Qué tienes? ¿Qué te va a esperar de lo que Dios dice que al que ama disciplina? ¿Y a qué quieres luchar a perseverar a este fin de tiempo para cuando venga el Señor? Mira que yo te mando, que te esfuerces, que hagas todo lo que esté a tu alcance para alcanzar salvación. Josué 1 lo dice claramente, esfuérzate y sé valiente, no temas. Podemos irnos al libro del Éxodo. Vayámonos a un tiempo atrás en el Éxodo. El libro de Éxodo habla en el capítulo 6 claramente que el Señor nunca deja de escuchar el clamor de una persona que está realmente arrepentida, genuinamente reconociendo que ha pecado contra Dios. Y podemos verlo claramente en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos enseña, como lo dije en la reunión pasada, el Señor era el que hablaba antes a su pueblo, directamente desde el cielo lo escuchaban, pero vinieron y protestaron ante el profeta Samuel que ya no querían escuchar a Dios, que querían eran un rey en la tierra.
Ese rey fue Saúl y lo escogieron y Saúl les hizo cometer cualquier cantidad de equivocaciones con el Señor. Porque obedeció por un tiempo y lo usó el Señor, sí lo usó. Pero como ser humano, como carne que era, también erró y desobedeció las instrucciones claras del Señor. Y hizo errar a un pueblo completo y desobedecer las ordenanzas que Dios tenía para decirle, hagan esto, no hagan esto, desapruebo esto, háganlo de tal manera. Tuvo el Espíritu Santo guiándolo, pero tú no puedes anteponer la carne al Espíritu, tienes que menguar tú, y él no escuchó claramente al Espíritu Santo, sino en un momento de su euforia y de ver la angustia, el miedo, el temor, hizo que el pueblo terminara un ayuno que el Señor decía que tenía que esperar al profeta Samuel y a las indicaciones de Dios. Y ahí comenzó a perder su unción, ahí comenzó a perder la posición de eminencia que el Señor le tenía. Te hago una pregunta. Para este tiempo en que la tierra está viviendo crisis, mundialmente hablando, economía, gobernación, salud, enfermedad, muerte, has obedecido a gobernantes, has obedecido a gente que te ha aconsejado, has obedecido a tu carne, a lo que tus instintos y todo dice, y que te ha llevado para bien. ¿En dónde estás bien? Porque brevemente puedes ver la bendición, pero el panorama que vislumbras al futuro no lo ves claro. Porque nunca le has preguntado a Dios cuál es tu propósito en la tierra. Cuando un día te arrodilles ante el Señor y le preguntes claramente cuál es el propósito en la tierra, el Señor te va a mostrar los designios que tiene sobre tu vida. Por eso la gente tiene temor del futuro, porque no vienen y se arrodillan al Señor. En Semana Santa vemos continuamente la historia de Moisés, pero nadie entiende más allá de lo que está pasando, lo que Dios está hablando a través de esto. Dios está hablando es que su pueblo venga y se arrepienta y entienda que había un Dios que los quería sacar del cautiverio. Si ustedes se acuerdan, el Señor hablaba, pero vino un faraón y ese faraón lo que hizo fue esclavizar al pueblo de Dios nuevamente, ponerlos a tareas pesadas, desasosiego, incertidumbre, toda clase de cosas que hoy en día se está sintiendo vivir más de una familia y más de una persona. Una nación entera está en ese agobio, como me dijo el Señor. Sácalos de ese desconocimiento que yo soy un Dios que mando a mis profetas para que se preparen, para que salgan de sus tareas pesadas. ¿Cómo? ¿Qué hicieron ellos? Cuando ya no resistían y se sentían cansados y agobiados de espíritu. Dice claramente Éxodo 6, la congoja de espíritu no los dejaba oír, ni ver, ni hacer nada por ellos, hasta que un momento a otro el Señor ve que comienzan a clamar, eran gritos de desespero, de angustia, para que los rescatara, y el Señor los rescata. ¿De dónde? Mandando a Moisés, una persona que Dios había librado de la muerte cuando pequeño y le permitió estar en un lugar desconocido, pero no para que se quedara con ellos, sino para que guardara sus principios, sus valores, sus enseñanzas espirituales, y creció con una egipcia, pero de todas maneras, él a cierta edad reconoció de dónde venía y cuáles eran sus enseñanzas y qué era lo que hablaba su mamá, qué era lo que hacía con sus hermanos, cuál era la instrucción de casa. Y reconoció que su corazón siempre tendría que estar con Dios y con ese pueblo. Y volvió, y el Señor le pone una labor. Las cosas que Dios nos permite vivir es por algo, pero no para que
tú te quedes allí. Ustedes se imaginan en la historia de Moisés si Moisés no hubiera pasado por esa lucha ya de pelearse y defender a esclavos. ¿Qué hubiera sido del pueblo del Señor? No hubiera nadie que los hubiera rescatado. Pero el Señor a este tiempo nos manda a nosotros, esta iglesia, esta obra del Señor está para decirte ahora a ti, mira dónde estás. El Señor nos ha mandado a sacarte de esa congoja, de esas tareas pesadas, de ese cautiverio donde tú por situaciones diversas, malas decisiones, porque te apartaste de Dios, porque no has querido venir a Dios, porque criticas cristianos y dicen y actúan, pero juzgas y no te das cuenta cómo estás tú con Dios. ¿De dónde te está sacando el Señor ahora? Es mi pregunta. ¿Y a quién te está enviando sino a nosotros para que te hablemos y te hagamos reconocer? Mandó a Moisés y le dijo, mi pueblo está clamando, y le manda con milagros y señales, prodigios que el pueblo nunca antes había visto. Así como sé que nos ha mandado, me ha mandado a mí, a mi familia, a mis hijos, usando los dones para que te hablemos a ti de lo que Dios quiere para ti, para traerte arrepentimiento, palabra de ciencia, de sabiduría, sanidad. ¿Cuántos han conocido este ministerio, esta iglesia que Dios quiere formar y sabían que para este tiempo el Señor nos iba a usar de forma gloriosa para poder traer a un pueblo a un arrepentimiento? Mira que aquí dice claramente, los pocos que se han guardado sus vestiduras. ¿En dónde te ubicas? ¿En cuál iglesia eres tú? La iglesia eres tú, no es una casa, no es un techo, no, la iglesia eres tú. ¿Cuál iglesia eres tú? ¿Cuál comportamiento estás teniendo que Dios te está viendo? Moisés le habló al pueblo, al faraón, el Señor, para que el pueblo reconociera y diera la gloria y la honra, no a Moisés, sino a Dios, pero que sí obedecieran la autoridad que había puesto Dios en la tierra, que era Moisés. No que fueran rebeldes, porque si ellos estaban ahí en cautiverio era por su desobediencia y su rebeldía que habían dejado a Dios, seguir su palabra y obedecerle a Él. Entonces, el Señor permite que el faraón de vez en cuando volvía su corazón de carne, volvía y se endurecía. El corazón de carne ablandado volvía y se endurecía, para que ellos reconocieran de la forma sobrenatural que ni aún las situaciones físicas de la tierra ni las personas los pudieron rescatar. Con mano fuerte y poderosa, toda poderosa, Dios, tu Padre, el Padre que viene a ti a rescatarte hoy de esa orfandad que te has tenido, de alejarte de ese primer amor, en donde el Señor te quiere rescatar como hizo con el pueblo de Israel. Plagas, sangre, que no hubo para demostrarle al pueblo su amor, su infinito amor para rescatarlo. Que hasta este momento el Señor te ha mandado a ti para demostrarte cómo te quiere sacar de esas tareas, de esa congoja con brazo poderoso. Y les digo una cosa, veían aún esas señales portentosas, pero el pueblo seguía incrédulo, sin escuchar y sin ver, sin guardarse su corazón. Antes, cuando más el faraón los ponía a hacer más tareas pesadas, entre más plagas venían, iban y le decían a Moisés, Moisés, por tu culpa ha venido esto, por Dios. Si se estaban soportando hace años a un faraón que hacía toda clase de maldad de ellos, ¿por qué renegar de lo que el Señor estaba haciendo con ellos en últimos tiempos?
Un Dios que lo único que estaba haciendo era esforzándose por sacarlos, porque reconocieran y vieran la diferencia de un faraón en la tierra como lo llevaba, de un Dios del cielo que tiene todo por debajo de la tierra, lo que podía hacer. Y seguían viendo como si, mejor dicho, déjanos aquí porque es que ya no queremos ninguna clase de sufrimiento. Y no reconocían que Dios estaba haciendo sus más grandes esfuerzos por amor a ellos. Renegaban. Y los saca Dios de donde el faraón dobliega y les entrega a Dios los bienes de sus enemigos, como dice la Biblia, el botín de sus enemigos, lo que les había quitado, les restituyó, los liberó y les restituyó de donde habían salido de tareas pesadas. Y les restituyó, se fueron con ganado, con cosas, con todo. Le puso ese temor al faraón para que les entregara todo lo que les había quitado en muchos tiempos de esclavitud y de trabajo. Y salen así, y más sin embargo salen renegando. Les hace algo tan grande y maravilloso como es abrir el mar y poder pasar sobre unas arenas del mar en donde no se hundieron, perdón, y más sin embargo renegaban. Ahora pregúntate, ¿el Señor ha sido un Dios justo de darle a cada quien lo que merece por su terquedad, su rebeldía, su obstinación, su necedad, su terco corazón, la rebelión que hacemos, lo que cada ratico juzgamos, lo que no reconocemos de Dios? ¿Merecemos esas consecuencias? Esas consecuencias de estar viviendo por causa de un pecado, de una carne que no quieres dominar, o por esas decisiones mal obtenidas, mal decididas. El Señor nos estaba hablando claramente durante años enteros. ¿Por qué me echan la culpa a mí si el que comenzaste a enfriarte, el que nunca has querido venir a mí eres tú? El que cometió el pecado y tuvo la consecuencia de ese pecado que a mí no me gusta en tu cuerpo. Ah, te amo a ti, pero no el pecado en ti. Y aún tras del hecho renegaba el pueblo. Y aún tras del hecho seguía diciendo, ¿y dónde? ¿Y Dios por qué? Y aquello. Les manda maná, codornices, comen, duermen, el calzado nunca se les dañó, ni las vestiduras, ni nada, y les muestra cosas sobrenaturales, como ahorita que te está mostrando el Señor, tiempo de cuarentena. Pero ¿a cuántos está librando el Señor de no tener de comer? ¿A cuántos el calzado, los hijos no han tenido que comprarle calzado ni ropa? ¿A cuántos los ha tenido protegidos de no salirse, de cuidarse, de reconocer que aquí no es gobierno, ni familia, ni gente física, ni lo que está acá en la tierra? Es Dios el único que nos puede salvar. Mas, sin embargo, ellos pasan el mar y siguen renegando, les da mandamientos, y hasta el más cercano de los cercanos que había en Moisés se quiso levantar contra Moisés. Estamos solos. La salvación es personal. Y si tú te coges a tener la dependencia del más cercano que sea de tu familia, el Señor va a decirte un día estos, mira el cercano tuyo, como lo hizo Moisés, mientras que estaba orando allá en la montaña, Miriam, su hermana, se levantaba contra él. Y le vino lepra por levantarse contra un siervo de Dios. Entonces es mejor que calles, porque si tú criticas a los que tenemos el Espíritu Santo y el Señor nos usa, pero tú no has conseguido el obtener esa bendición de ser bautizado en el Espíritu, tener al Señor con un amor como nosotros. Por amor de Dios es que buscamos las almas, buscamos el rescatar esas almas. Y si tú no tienes nada de eso, ni has hecho nada,
por qué entonces juzgas a los siervos de Dios que nos ha mandado? Y que una labor difícil, Moisés dejó a su esposa, a sus hijos, dejó su tierra, su parentela para seguir llevar a un pueblo que era rebelde, totalmente rebelde. Aguántate un rebelde, un desobediente y lo verás lo que vas a conseguir. Se te va a levantar con habladuría, con chisme, difamación, lo que sea. Y va a decir de ti ni siquiera lo que has vivido, sino va a inventar. Moisés tuvo que aguantarse un pueblo rebelde, lleno de idolatría, de todo lo que desaprobaba a Dios, que decían tener a Dios, pero no aborrecían lo que Dios aborrece. El que tiene a Dios ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Ese sí ha conocido a Dios. Ese sí realmente lo conoce y es hijo del Dios Altísimo. Somos hijos adoptivos del Señor. Y estamos a veces en esa adopción en donde no reconocemos que quien nos ha adoptado no es el hombre de la tierra, sino el hombre, el hombre del cielo, tu Padre Dios, y que tienes que volver a Él, así como te hizo del polvo, como hablamos el miércoles en Génesis, te hizo del polvo y a Él tienes que volver. No vas a volver a tus hijos, a tu esposo, al trabajo, no vas a volver a tus riquezas, a todo lo que has obtenido acá, porque nada te llevas. Te mueres y nada te llevas. Yo puedo decirte infinidad de versículos y de hecho los voy a siempre respaldo con estas prédicas. Pido a los que me colaboran que estas prédicas cuando las suban, las respalden con versículos bíblicos para que tú conozcas dónde estoy sacando esta enseñanza, esta predicación. Que yo no me pongo aquí porque yo soy y ya, no, porque el Señor me ha instado, me ha pedido que les hable a ustedes como pueblo, a ese pueblo que ha querido estar siendo rebelde, terco, desobediente, que ya no tiene afecto, sino busca lo suyo propio. El Señor los lleva en un desierto y por cuanto se rebelaron contra el Señor, 40 años tuvieron que estar dando vueltas a la tierra prometida, porque no quisieron limpiar sus vestiduras. Y ya entró la generación nueva, no la vieja. Y vemos cómo nuestros ancianos están muriendo ahora y vemos cómo nuestras generaciones se nos esfuman de las manos y conoces que tu tía, que tu abuelita, que tu abuelito, que los más lejanos de nuestras generaciones están partiendo de la tierra. Yo dije claramente que la maldad de los padres recae sobre los hijos. ¿Por qué no paras eso ya? ¿Por qué no te detienes con tu rebeldía? ¿Cuántas generaciones vas a afectar así? ¿Y por qué no te arrepientes y más bien pides por esas generaciones que nunca atesoraron un verdadero arrepentimiento y se están muriendo? Pide por tus hijos, tus nuevas generaciones que van a estar con nosotros si tú cambias y deseas estar bien con Dios y presentarte ante Dios realmente con tus vestiduras blancas y valer la pena, que te valga la pena pelear el camino que tienes adelante, que no mires hacia atrás, que prosigas a la meta y que camines hacia adelante, no quejándote como el pueblo de Israel, quejándose todo el tiempo y no entraron por su queja, su pecado y su maldad, su idolatría. No quisieron reconocer nada en nada a Dios. No quisieron reconocer que Dios usó a Moisés y que Moisés tuvo la valentía, en medio de su tartamudeo, tuvo la valentía de ir a decir a su pueblo. Se ganó enemigos, claro, se ganó, pero Moisés al final cumplió el llamado con el Señor y el Señor en la montaña se lo llevó. Ahora mi pregunta es, ¿hasta dónde has hecho tú para el Señor? ¿Cuál es tu propósito y a cuánta gente has llamado a ese arrepentimiento?
Tú tienes que conocer qué llamado tienes en la tierra, qué propósito y saberlos llevar hasta el final. Porque Dios te va a pedir cuentas por todas las personas que conociste a lo largo de tu vida y nunca les hablaste de Dios, ni los hiciste arrepentir. Para mí el morir es ganancia, porque uno deja sus pecados. La palabra de Dios lo dice. Pero también me voy con plena satisfacción, que si tengo enemigos, no fue porque seguí sus pecados y sus disoluciones, sino porque seguí a Dios. ¿Qué es lo primero? Obedecer al hombre o a Dios. ¿Qué tienes por primero? Llegó un líder como Josué y entró con la nueva generación y consiguieron en la tierra prometida grandes bendiciones, frutos tan grandes de uvas, racimos grandes de uvas. ¿Qué está esperando el Señor de darte? Pero no te detienes a pararte cuál de esta iglesia eres tú. Hay que tener un cambio genuino. En Isaías 55, quiero dejártelo para que lo leas, pero habla de una reconciliación del pueblo de Dios. En Samuel 1, 3, 8 también habla. Todos estos que te estoy hablando habla de un Dios que hace una búsqueda para que el pueblo deje de pecar y tenga un éxito. Una nación postrada ante el Señor. Que escuchen, que sean guiados, que busquen, que caminen, que afronten las situaciones que van a sufrir, porque el pueblo de Israel sufrió, sí, sufrió, pero nunca les faltó nada en el camino. Porque Dios en medio de la prueba puede ver qué hay en tu corazón. Él necesita probarnos para ver si seguimos fieles y leales o es solamente como una fachada. Y es importante que sigamos esa guía y dirección sabiendo, diciéndole al Señor, Señor, guárdame de lo que me es oculto. Yo te digo algo. Ha habido muchas veces que muchas familias, ante la situación de recibir una herencia, su corazón se corrompe. Y finaliza mostrando al cabo del tiempo que había en su corazón. Ante una mala decisión, ante lo que sea, sale a flotar por su boca, por sus sentimientos, por donde sea, lo que hay guardado en la persona. La búsqueda para con el Señor fue para que nosotros fuéramos la sal de la tierra, la luz, que seamos personas que tengamos una gran disposición y diferencia de levantarnos con una mayor firmeza, que seamos esas vasijas para el Señor, para que podamos también recibir la bendición. Que no ignoremos ni acallemos la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Que nuestro espíritu, que insiste continuamente a que vengas al Señor y apagues lo tuyo, mengues lo tuyo para que el Señor te pueda ayudar y sacar del cautiverio. El Señor lo dice claramente. Ahorita hay amenazas, amenazas con la salud, amenazas con las enfermedades, amenazas con el dinero. Pero el Señor está diciendo que esas amenazas, solo hay uno que puede traer ese silbo apacible en donde tú puedes encontrar refugio. Busca a Dios en tu cuarto, busca el refugio en tu cuarto, en silencio, no hables. Solo dile, Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón? Trae a tu Espíritu Santo en ese silbo apacible, que el corazón no esté endurecido y que sea firme ancla de esperanza solo en ti, no en el hombre, no en la tierra ni en gobernantes, no en subsidios, no en el dinero. Hoy el mundo entero nos está enseñando que el dinero no es nada, los bienes no son nada. Porque hay muchos que están saliendo de sus bienes para poder alimentarse y subsistir. Aquí lo importante es saber subsistir con alimento,
y es un alimento espiritual y alimento físico. Y saber guardar nuestro cuerpo como iglesia en santidad, purificándonos. Yo voy a darte unas palabras de respaldo en la palabra que te dan. Siempre mis colaboradores lo hacen para que tú vayas y vayas a esas prédicas, a esas partes bíblicas y autoanalices lo que está mal en ti. Tienes que estar reunido ante gente, una tribu, una familia, que sean también luz, porque se va a perder tu luz, se va a apagar. El pueblo de Israel escuchó a gente que no era de Dios y comenzó a quitar su fe, su esperanza. Su oír fue solamente continua esclavitud, maltratos, porque quisieron hacer alianzas con Egipto. Terminaron mal. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es la alianza que tienes con quién? ¿Con el mundo? ¿Con qué personas? ¿Con quién te estás rodeando? El diablo intimida. Quita el dinero, quita tu hogar. Pero lo importante es que ahorita dejes de escuchar esas voces. Ahorita el Señor te está tratando de rescatar de esas tareas y que quites esas voces de tormento en tu cabeza de lo que ya hiciste tiempo atrás. Ahora el Señor te está hablando a través mío. Levántate, limpia tus vestiduras de vileza. Isaías lo dice, y me fueron vistas, vio un ángel y el Señor vio vestiduras de vileza. Y el Señor vino y le dijo al ángel, ponle vestiduras reales. El Señor está esperando que tú te pongas esas vestiduras reales. No tengas ni tengas temor de guerras al contorno tuyo. El propósito del Señor es hablar al pueblo en tiempos difíciles y que se cumpla su palabra en la tierra, sí, pero que tú logres que, que todo ese juicio que está llegando a la tierra por su pecado, tú logres librarte y seas de entre tantos uno que se santificó y purificó y decidió seguir el camino de Dios. Y ahí es donde yo te hablo. Yo quiero leerte Apocalipsis 3:20. El libro de Apocalipsis 3:20 te habla claramente. Y te habla una palabra muy cierta que está el Señor esperando que tú hagas en este instante. Vamos a leerlo desde el verso Apocalipsis 3, verso 11. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Está hablando, tienes a Dios, es el único. Aférrate al único que tienes. Porque tú no sabes qué va a pasar con los de tu entorno. Aférrate a Dios para que nadie te quite tu corona. Que ojalá puedas subir al cielo con esa corona victoriosa y decir, Señor, heme aquí, he guardado tus mandamientos, tu palabra, serví para ti. Hay una necesidad tan grande en esta iglesia de gente que nos ayude a predicar en este tiempo difícil. Tienen tanto miedo que el miedo fue alimentado por ustedes mismos, porque nunca acudieron a Dios, sino en sus fuerzas hicieron todo. Ese miedo lo ha puesto también Satanás por la debilidad que ustedes están mostrando de no buscar al Señor. Dice que nadie quite tu corona. Pelea esa corona. Ve al cielo, salvo. Al que salga vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios. El nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice ahora
a ti que eres su iglesia. Esa corona tienes que lucharla. Y si el enemigo te está poniendo, se está valiendo de cosas, sacúdete y di, no, voy por mi llamado, voy por mi propósito en la tierra, voy a unirme a este pueblo que estamos guerreando para que muchos entiendan este mensaje y les llegue. Corre la voz de este mensaje. El Señor desea que quites toda intimidación que el diablo está poniendo. No te confíes de gobernantes, porque vendrá el régimen mundial del anticristo. No te confíes porque sé que serán entregados unos a otros. ¿De quién te confiarás? ¿Familiares? ¿La herencia de un familiar o qué? No vas a poder seguir persistiendo en hacer esto. Confíate de Dios de todo tu corazón y lo verás que te va a ir bien, porque te has liberado de esos yugos opresores que el diablo te estaba acusando. El Señor te está trayendo un arrepentimiento para poder entrar a esa tierra prometida y reconocer que el único que está ahorita en tu vida como firme ancla es el Señor. Y el único que puede guiar tu corazón es el Señor. Yo quiero orar y pedirle al Señor que escuche sus oraciones, que esta predicada, que ustedes se autoanalicen y se den cuenta de lo que, en cuál iglesia te ubicas tú, en cuál de todas ellas, y que tú te puedas autoanalizar el entorno que has formado como hogar, que has hecho en el ámbito laboral, espiritual, en tantos ámbitos que tienes que reconocer ante Dios. Escríbelo. Haz un cuaderno, escribe lo que tú sabes que has tenido como falencias. Pídele perdón al Señor y comienza a andar un nuevo camino. Que si bien hay baches, hay situaciones que van a venir, esas situaciones no te cojan y te lleven a un rincón apartado de Dios, sino que tu fortaleza sea el Señor, que hasta el momento en que vengan las situaciones, sabes que te arrodillas, clama y el Señor te está escuchando. ¿Qué detiene las bendiciones en el cielo? Lo vamos a ver en los días miércoles. El pecado, la maldad. El diablo está en el segundo cielo y ya lo dijimos, que él detiene las oraciones de los que no tienen una buena conducta. Entonces no le des ocasión al diablo para estar acusándote ante Dios y detener tus oraciones, pero dice que las oraciones de los santos, de los ungidos, suben como incienso agradable ante la presencia de Dios. Y por eso es que Dios siempre nos va a estar protegiendo a los que buscamos de Dios, amarlo, amar a Jesús, nuestro Salvador. Lo que pasó en la cruz no fue en vano. Y al Espíritu Santo que está ahí al lado tuyo, queriendo que un día le des cabida de estar limpio en esa iglesia que es tu cuerpo y tu templo, y pueda entrar y habitar y guiarte como debe ser y revelarte lo que Dios tiene adelante para ti. Cierra allí tus ojos y vamos a pedirle al Señor una guía y una dirección. Señor, presentamos delante de ti a las personas que están escuchándonos. Señor, donde quiera que estén, en la situación que estén, Señor, yo te pido que tú llegues al corazón con esta palabra. Que sepan que hay un Dios que nos ha enviado a nosotros a rescatarlos, Señor. Y que, Señor, nos has enviado con milagros poderosos para con ellos si no han querido arrepentirse. Que dejen ya ese viejo hombre y sean circuncidados sus corazones en un verdadero hombre nuevo, arrepentido, con ganas de seguir una vida transformada, guiada por tu espíritu a través de la oración, de la comunión, de la lectura de la palabra. Guiados, Señor, en guerra espiritual, en ayuno, valiente, reconociendo, discernir los tiempos finales y lo que se mueve en esta atmósfera, que si bien vemos una atmósfera física, en lo espiritual se mueve lo que es de las tinieblas, y sepan combatir las obras de las tinieblas. Señor, ayúdanos a guiar a tu pueblo.
y ayúdanos a que ellos también se dobleguen, se dispongan en su corazón y sea la generación que logre entrar a la tierra prometida, porque han limpiado sus vestiduras y han sabido ser esa iglesia santa, virtuosa ante tus ojos para ir contigo, Señor, en ese remanente santo. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que seas tú obrando en ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos a Dios que hoy hayas hablado a, a, a tantos corazones, Señor, pero también sé que hay muchos que están llorando en este instante. Están solos, se sienten solos, agobiados. El Señor me muestra una mujer que está allí al frente, como en una mesa, hay unas cortinas blancas de fondo. Y esa mujer está que no calma su llanto, pero el Señor te dice, era necesario que vieras esta prédica, que escucharas lo que estoy haciendo en este tiempo con siervos santos, para que no se sientan solos, sino para que se unan a ellos. El Señor sabe de tus hijos, el Señor sabe, mujer, de ese hombre que se fue, reconoce y sabe que está solo con esa mesa y esa cama. Y el Señor me dice que te diga, no importa los bienes de la tierra, porque tienes bienes en el cielo. El mejor bien, la mejor herencia que puedes tener es Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la herencia incorruptible en Cristo. Pégate a la Biblia, ora. El Señor te está consolando en esta hora. Ese abrazo que tú te estás dando es ese abrazo que sientes del Señor. Es un abrazo como hija adoptiva del Dios Altísimo. Yo quiero hablar a las viudas, al huérfano, al abandonado. El Señor me dijo esta mañana, ser huérfano, viudo, abandonada. No hay nadie que sane ese dolor, es el más duro de los duros. Las palabras que el Señor me dijo fue, una orfandad no puede transformar, no puede cubrirte y darte una cobertura. No te llena con nada. No te quita tu soledad ni tu temor. No te quita ese silencio de amargura. Y no te sientes sin intimidación, vulnerable con tus hijos. Pero esa orfandad en Dios, por más terrible que sea, lo peor es que tú acalles y no escuches la voz del que te puede ayudar a llevar esa orfandad. Hablo a niños huérfanos, a niñas, adolescentes huérfanos de padre y de madre, o de padre o de solo madre. Hablo a esa viuda y a la mujer abandonada, la separada con sus hijos. El Señor te está acogiendo en esta hora. No estás huérfana, acógete para sentirte que hay una cobertura de Dios sobre tus hijos. Cuando tú lo busques y lo hagas el verdadero esposo y padre de tus hijos, tú no sentirás desamparo. Que no coloques tú a cualquier hombre al lado tuyo. Tus hijos pueden correr peligro. Y únete con tus hijos y sana el corazón de ellos, porque si tú eres viuda, separada y abandonada, el dolor más grande lo están recibiendo tus hijos, que desde pequeños no han tenido un padre. Enséñales que el Padre es el Padre de la tierra, y mejor que el de la tierra. El de la tierra falla, el del cielo sabe cuándo amarlos, consolarlos, cuándo disciplinarlos. Sabe todo de tus hijos, no desconoce nada como el Padre de la tierra. Y puede proveerte para ellos de una forma que tú nunca te puedes imaginar. Yo hablo a toda persona que se siente sola, que no está dentro de este grupo, pero se ha sentido sola, que trata de ocupar su tiempo, sus temores ocupándose, pero ya el Señor te dice, para, reconoce tus temores, tu soledad, yo soy tu Padre.
Yo veo muchos hombres en los cuales el sacerdocio está con un peso, en donde dice, ¿qué hago para que mis hijos coman? ¿Qué hago para subsistir yo? ¿Qué hago con las deudas? ¿Qué hago con el arriendo, los servicios? El Señor te está diciendo, yo te quiero acoger como tu Padre. Él es Padre para todos. No hay excepción de personas. Es Padre para todos. Veo muchos varones que en secreto sufren porque no tienen, porque el sacerdocio es difícil de llevar, hay una responsabilidad tan grande que no saben cómo asumirla en estos tiempos. Asúmela acompañado de Dios, con un abogado como Jesús y con un amigo hermoso como el Espíritu Santo. Él te revelará qué hacer. Pido a Dios que todo este tiempo en que mucha gente se está sintiendo sola, se acojan a Dios. Padre, lo pido de todo mi corazón porque sé que es eso, lo he pasado, lo he vivido y sé lo que se siente, Señor. Pero siempre cuando vengo a ti descanso, Señor. Y ese descanso es el que quiero para ti. Pégate de Dios, mujer, hombre, niño, niña, anciano, pégate de Dios. Es lo único que nos queda. Dios te bendiga, espero que esta palabra lleve una palabra de aliento. Mi propósito no es traerte a tristeza, sufrimiento, sino que reconozcas el gozo que te está esperando, ese gozo hermoso del Señor que es nuestra fortaleza. Muchas bendiciones, que Dios los guarde y los libre de todo lo que está pasando y ojalá entres a ese reino divino de nuestro Señor Jesucristo y sepas tener mentalidad de reino como hijos adoptivos. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.